el inicio de la OPEP. Bajo el conflictivo ambiente de la Guerra Fría a comienzos de los años 50, la ideología marxista prevalecía en los países subdesarrollados que luchaban por su independencia. La revolucionaria Cuba se convirtió en modelo para los movimientos guerrilleros que se desarrollaban en Latinoamérica, mientras antiguas potencias coloniales europeas enfrentaban guerras de liberación en sus colonias foráneas. Líderes de 24 países africanos y asiáticos, países no alineados, como eran llamados, se reunieron en 1955 en la conferencia de Bandung. Allí se cristalizó la voluntad política hacia la autodeterminación de sus pueblos, junto con una voluntad más fuerte para controlar sus economías. En este explosivo contexto internacional, Shell y British Petroleum, seguidas rápidamente por otras grandes, decidieron en forma unilateral reducir el ya disminuido precio de venta del petróleo en 9% debido a una superproducción. Esta decisión provocó la ira de los países productores en vías de desarrollo, ya que el petróleo era su principal fuente de ingresos. Dos hombres habrían de dirigir la lucha que, poco a poco, debilitaría el poder de las grandes. Se trataba de Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Energía de Venezuela, quien era altamente apreciado por los líderes petroleros de los países árabes, y su contraparte saudita, Abdallah Tariki, un nacionalista radical a quien los estadounidenses llamaban el Jeque Rojo. Tariki y Pérez Alfonso establecieron de inmediato el objetivo principal de oponerse a la caída de los precios del petróleo. Recíprocamente, la cuota de beneficios de los países productores tenía que aumentar, ya que era muy baja. Una vez que estos objetivos fueron claramente establecidos, se hizo un anuncio en el primer Congreso Árabe del Petróleo, en El Cairo, donde Pérez Alfonso se invitó a sí mismo, ya que era venezolano y no árabe. Durante el Congreso y fuera de él, se llevaron a cabo reuniones secretas. Ahora, ¿por qué eran secretas? Porque en ese tiempo estos países les temían a las naciones occidentales y el poder de sus compañías petroleras, que habían enviado a representantes suyos al Congreso y que supervisarían las reuniones entre los diferentes estados. Estos dos hombres organizaron reuniones secretas a las que también asistieron los iraquíes, los cuvaitíes y los iraníes. Y es aquí donde decidieron hacer un pacto, que fue llamado el Pacto de Mahdi, llamado así por el balneario egipcio donde se realizó. En él establecieron claramente que reaccionarían si el precio del petróleo era reducido de nuevo. Por supuesto, las grandes no tomaron estas advertencias en serio. El 10 de septiembre de 1960, un año después de la reunión secreta de Mahdi, los representantes de los países que firmaron el pacto, Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, se reunieron de nuevo en Bagdad. Después de 4 días de acaloradas discusiones ocasionales, los delegados acordaron finalmente crear una asociación dirigida a defender sus intereses comunes. Sería llamada OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. La tarea principal de los países miembros, como lo es hoy en día, era establecer un precio de venta común para el petróleo. En los países occidentales, la creación de la OPEP fue ignorada, desestimada o vista con escepticismo. El Washington Post escribió que la OPEP era un conglomerado belicoso de emiratos, jinetes de camellos y repúblicas bananeras. Los círculos petroleros predijeron que duraría solo unos pocos meses antes de que se disolviera. No obstante, a más de 40 años después de su creación, la OPEP aún es uno de los más importantes protagonistas en el escenario petrolero internacional. Durante las décadas de 1960 y 1970, a los 5 países fundadores, Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Kuwait e Irán, se unieron otros 6 países: Qatar, Libia, Indonesia, Abu Dhabi, Argelia y Nigeria.
Los 11 dominaban el mercado. Representaban 54% de la producción mundial, 70% de las reservas comprobadas y 85% de las exportaciones. A pesar de la increíble fuerza que representaba la OPEP en la economía mundial, no pudo librarse del poder de las grandes durante sus primeros 10 años de existencia. En este contexto de dominación de las grandes, Pérez Alfonso y Tariki, los dos padres de la OPEP, pagarían caro por el espíritu de independencia. El primero sería Tariki en 1962. Tariki tenía reputación de ser antiestadounidense, y una de las razones por tener esa reputación es que quería una proporción mayor del valor económico del petróleo para su país. Era un hombre radical. No estoy muy seguro de qué papel tuvimos nosotros en hacer que fuera despedido, pero ciertamente fue destituido de su cargo. El jeque Yamani, quien al menos era tan inteligente como su predecesor y muchísimo más afable que Tariki, le sucedió en el cargo de ministro del petróleo. El jeque Yamani, el hombre de la sonrisa eterna, era un abogado experimentado y un astuto diplomático. Durante 20 años fue una de las figuras claves de la OPEP. Siempre creí en la evolución. No creo en la revolución. Y no se puede nacionalizar el precio del petróleo así nomás, a no ser que se cuente con el potencial humano, la experiencia y la habilidad para lograrlo. Nosotros no contábamos con eso, así que opté por una posesión gradual de nuestros recursos petroleros. En 1963, Pérez Alfonso, desilusionado al ver a la OPEP desgastarse en asuntos intrascendentes e intrigas de palacio, en lugar de dedicarse a la emancipación del tercer mundo, renunció apenas un año después que su amigo Tariki fuera destituido. En lo sucesivo, Pérez Alfonso decidió actuar al margen de la OPEP, que se convirtió en su remordimiento de conciencia, luchando arduamente por el medio ambiente y el ahorro de energía. La nacionalización del petróleo. Durante la década de 1960, el conflicto entre el norte y el sur empeoró. En este contexto, el petróleo se convirtió en un objetivo capital, tanto en el plano político como en el económico. 3 países árabes miembros de la OPEP, Argelia, Libia e Irak, constituirían la vanguardia de la lucha por venir. A diferencia de Arabia Saudita e Irán, vistos como títeres en las manos del enemigo imperialista, estos países profesaban una ideología revolucionaria y sus líderes respectivos, Boumediene, Gaddafi y Saddam Hussein, eran impulsados por un odio visceral antioccidental. La determinación de los 3 rápidamente sacudió y despertó a la OPEP del entumecimiento. Argelia, un miembro reciente que se había unido a la OPEP en 1969, lideró esta cruzada del petróleo. A diferencia de otros países de la organización, Argelia obtuvo su independencia en 1962 a través de las armas, luego de una dura y larga guerra de 7 años contra Francia. De manera que para este recién liberado país, su fervor revolucionario era su principal activo, el cual Argelia decidió dedicar al petróleo del Sahara, su mayor riqueza. La aventura petrolera de Argelia había comenzado 10 años atrás, en 1952, 2 años antes de que comenzara la rebelión, cuando el país aún era una colonia francesa. De acuerdo con la política francesa sobre la exportación de petróleo desde sus territorios colonizados, algunos geólogos no conformistas apostaron a favor del petróleo argelino del Sahara, a pesar del escepticismo de los expertos petroleros internacionales. Era una apuesta muy riesgosa, ya que las condiciones climáticas eran extremas y el área, que era más grande que Francia, era desierta, sin vías de comunicación ni viviendas. Después de 4 años de perforaciones secas y arduo trabajo, el éxito al fin llegó el 16 de junio de 1956. Un torrente de petróleo emergió desde 3.000 metros de profundidad en Hassi Messaoud. El yacimiento de gas de Hassi R'Mel fue descubierto poco tiempo después. Con estos 2 gigantescos yacimientos, Francia entró a formar parte de las principales naciones petroleras. La prensa cubrió el descubrimiento con beneplácito y la fiebre del oro negro se apoderó repentinamente de la población francesa. Hasta el general de Gaulle atrajo la atención pública al visitar el yacimiento de Hassi Messaoud.